Hola compañeros y profesoras, el día de hoy la exposición va a estar orientada en el texto de Javier Corbalán llamado Los paradigmas de lo social y las concepciones de intervención en la sociedad. Mi grupo está conformado por Alexandra Imbacuán, Natalia Herrera, Laura Ramírez y quienes habla Sara Díaz. Para iniciar explicaré un poco sobre la vida profesional del autor y él es director magíster en política educativa, doctor en sociología por la Universidad Católica de Lovaina. Allí también realizó un máster en sociología y finalmente es antropólogo de la Universidad de Chile. A lo largo de toda su carrera profesional ha realizado diferentes escritos y libros, y entre ellos está Educación en Rapa Nui y Mercado Escolar y Oportunidad Educacional. El segundo libro sí fue escrito en compañía junto con otros autores. Bueno, también utilizamos la biografía de Margarita Rosas Pagasa, ya que utilizamos uno de los escritos de ella para apoyarnos en este tema de la exposición, que más adelante mis compañeras les explicarán. Bueno, ella es licenciada en Trabajo Social, magíster en Trabajo Social, doctora en Servicio Social, docente e investigadora de la Universidad Nacional de La Plata. También ha realizado diferentes escritos y libros, y entre ellos está El escenario de la vida social, el trabajo social y la formación e intervención del profesional. El objetivo de la exposición es mostrar el concepto de intervención social que propone el autor desde la sociología respecto a un modelo de análisis de las prácticas que en torno a él se desarrollan. Entonces el autor, junto con otros postulados teóricos y la crítica que él hace sobre el tema, construye un concepto. Entonces él define la intervención social como la acción organizada de un conjunto de individuos frente a problemáticas sociales no resueltas en la sociedad a partir de la dinámica de base de la misma. Entonces el autor, aparte de que construye este concepto de intervención social, también propone desde la sociología un modelo de análisis. Mencionan dos tipos de intervención social. La primera es la sociopolítica, que es realizada por la acción social producida a partir de la inaceptabilidad de una situación vivencial de un grupo de individuos. Entonces el autor menciona de que es realizada por el Estado y las ONG. De alguna manera también persiguen objetivos políticos y sirven de apoyo al modelo de desarrollo. Esto por consiguiente también se convierte en un tema relevante sobre lo que tiene que ver con el control social. También están inspirados en las grandes paradigmas de explicación de lo social que se construyen a partir de la tríada, que es progreso, modernidad y modernización. La segunda es llamada caritativa, asistencial o no sociopolítica. El autor realmente no da mayor relevancia a esta segunda intervención, ya que él habla de que si por algún motivo se presenta un desastre natural, el gobierno debe intervenir, o sea, debe adoptar esas medidas inmediatas para que solucionen dicha situación. Entonces, de alguna manera no entraría en la crítica que él está realizando frente al tema de la intervención social. La segunda idea que propone el autor es el aporte del trabajo social a la noción de intervención social. Entonces, en el texto, Corbalán menciona tres autores franceses, Henri Liffré, Verdet-Leroux y Frivet, que explican el aporte del trabajo social desde dos puntos. Entonces, el primero habla de que la intervención social para ellos es la acción de un profesional específico, es decir, que se constituye en el quehacer de una categoría profesional. Y la segunda, digamos que su punto de partida de la intervención es la noción de necesidad sentida por individuos. Entonces, digamos que están determinadas por circunstancias en el cual no están en condiciones de satisfacerla de forma independiente. Pero el autor Frivet dice que esto es una definición un poco vaga porque no todos los individuos presentan pues las mismas necesidades. Entonces él agrega a esto el tema de la intervención del trabajo social, que se justifica cuando el individuo no está en condiciones de acceder a sus propios medios. Y pues por tanto digamos que no puede acceder a un nivel de vida acorde a lo que está establecido en la Declaración de los Derechos Humanos. Entonces el autor Liffré nos habla de dos tipos de intervenciones sociales realizadas por los trabajadores sociales. Una de ellas es el case work y el otro es el socioanálisis.
Entonces la primera habla de que es una ideología un poco dominante, porque se interviene sobre un individuo en específico, aislado de categorías sociales, bajo el supuesto de que el sujeto es capaz de progreso y de que la sociedad le da oportunidades para ello. Entonces, de alguna forma están catalogados a los individuos como inadaptados. Y la segunda, digamos que la finalidad es doble, ya que busca tomar conciencia de la situación y diseñar el mecanismo para superarla. Pero el tema aquí no es tanto el tema de la adaptación, sino la crítica social efectiva que lleve a la superación de una problemática mediante la acción colectiva. Vemos que eso es lo que propone el autor francés frente a esto del tema de la intervención. La siguiente idea es la intervención social del Estado, la política social. Entonces, la política social, pues el autor la define como una intervención social puesta en marcha por el mismo Estado, que se crea pues con un objetivo de realizar un tipo de justicia social que sea concordante con el modelo de desarrollo definido por el mismo Estado. La definición es un poco pues confusa, pero en otras palabras digamos que la política social es un correctivo a los efectos de tal institución, y el mismo autor dice que esta tiene la particularidad que está en las sociedades capitalistas, es decir, en aquellas que privilegian los derechos económicos sobre los sociales. La última idea que propone el autor al inicio del texto es la intervención del Estado neoliberal, la política social neoliberal. Bueno, entonces él aquí recalca mucho el tema de la política social, en el cual debe existir, digamos, una equidad para que exista un bienestar social. Entonces, de alguna manera, resumiendo el concepto de política social, es que se crean por el Estado con el objetivo de controlar a la población y que éstas pues no puedan acceder al mercado. Es decir, que los individuos no puedan, digamos, elevar su nivel de vida y sigan presentando las mismas problemáticas. Por ende, siempre habrá una dependencia del gobierno y pues de esta manera no podrán, digamos, entrar a los grupos dominantes. Bueno, por otro lado, mencionando el tema del trabajador social, pues es quien crea las estrategias para que el bienestar social se presente y también aporte al tema de las políticas sociales. Sin embargo, la crítica que hace el autor aquí es que la intervención del trabajador social, digamos que no se está haciendo de la manera más adecuada desde lo que es ético. Entonces, el trabajador social lo que está haciendo es que implementa las estrategias, pero la población sigue, digamos, en esa constancia de no poder acceder como a mejores beneficios en el tema de la calidad de vida. Y pues esto de alguna manera también está, digamos, ejercido por el Estado, ya que de alguna manera crea el tema del dominio para que esas problemáticas no se eliminen del todo y, como de alguna manera decirlo, los pobres sigan siendo más pobres y los ricos más ricos. Bueno, y ya para terminar, las ONG traen e implementan estrategias que no son beneficiosas para la población en su mayoría, pero sí van a traer beneficio para los países que inviertan dinero en ellos. Entonces ya le doy paso a mi compañera Laura. Bueno, para seguir hablando de este tema vamos a seguir con los 4 tipos de paradigmas. El primero de esos paradigmas se trata del paradigma integracionista. Este paradigma se caracteriza en sociología para la visión normativa y la objetivadora de la sociedad, es decir, algo que posibilite la vida de la sociedad de tal manera que una a los individuos. Este paradigma tiene dos subtemas muy importantes y el primero de ellos es la intervención social de tipo integracionista, y esta se trata como de la existencia normativa y objetivos de un proyecto nacional cuyo fin es como la realización del progreso que se ve como impedido por la marginalidad, y en este pretende como la integración de los marginales, y los marginales en este caso somos nosotros los individuos, y como en hacerlos capaces de acceder como a los beneficios materiales y los simbólicos que en este caso da la sociedad. Otro de los subtemas importantes, el segundo y último de este paradigma, se trata de la escuela institución modelo del paradigma.
La escuela representa como un paso a la modernidad frente al tradicionalismo que inculca como la familia y la misma comunidad. Este incluye algo propio de la modernidad, que es decir, como la única que tiene el valor y el saber, y la producción de lugares como especializados, es decir, que lo pueden enseñar solo en lugares específicos. El segundo paradigma importante también es el paradigma competitivo. Este paradigma competitivo se asocia como a dos principios claves, que es la libertad individual y la racionalidad del actor. Y el actor en este caso pues somos nosotros los individuos. Este paradigma también es como todo lo contrario al que explicamos anteriormente del integracionista, ya que se trata como de las competencias que tiene cada individuo y la subjetividad de cada persona, pues de cada uno de los mismos. Este también tiene dos subtemas muy importantes, que el primero de esos es la intervención social del tipo competitiva de la empresa, y este se trata también como de la intervención social basada como en el paradigma de la competencia, pero supondría entonces que es como la necesidad eh, de potenciar como la acción racional y uso de libertad del individuo, es decir que al mismo tiempo se intenta como la disminución de los agentes regulados entre el individuo y los mercados económicos, sociales y culturales. Por otro lado también hacemos retomamos como el texto de la señora del texto de la señora de Margarita Rosas Pagasa, el cual se llama El trabajo social comunitario en las actuales relaciones de Estado y sociedad, donde hace referencia a que en el contexto actual el ajuste estructural genera como la separación entre Estado y sociedad. Lo que significa como que se hace difícil resolver problemas sociales debido a que se da como la dominación. Entonces, es aquí cuando entra el paradigma de la competitividad, donde se basa como en la competencia de los individuos, que ya lo nombré anteriormente, y que además tienen el derecho y la libertad de sobresalir con lo que saben hacer cualquier persona. Mi compañera va a explicar el siguiente subtema importante y los otros dos paradigmas. Muchas gracias. Además, la empresa, desde el paradigma competitivo, viene siendo una institución modelo. Esto quiere decir que busca el progreso social, pues ya que la institución es una sociedad, la empresa es de la sociedad. Es consecuente a lo que pasa en el éxito tanto individual de cada uno de los integrantes como el éxito de la organización. Representa también la modernidad, en donde el consumo y la masa hace parte de los recursos, de los bienes y los fines comunes que tienen cada uno, tanto la organización. Entonces, la empresa tiene como objetivo rentabilizar un capital, y quienes trabajan en ella lo hacen para que la empresa llegue a ser más productiva y los beneficie a todos. Ahora, desde el paradigma de la alienación, pues Corbalan nos habla desde la obra de Karl Marx, donde da origen a los fundamentos sociológicos de la economía, en donde en este caso la sociedad lo representa como un conjunto de fuerzas que han de influir decisivamente en las posiciones de poder y las orientaciones de los individuos. En este caso, esas orientaciones que reciben los individuos es de manera receptora, o sea, somos receptores ante esa sociedad y esas orientaciones que nos brindan, en donde priorizan al grupo social por sobre los otros actores de la sociedad, que en este caso sería el poder del proletariado. Existen dos tipos de intervención, los cuales uno de ellos no es tratado como consecutivamente, ya que es el socialismo, y el otro que es el interior de las sociedades capitalistas, que son las luchas sociales que se han presentado a través del tiempo. Dice que se tiene de una u otra manera un paradigma del interior de las sociedades capitalistas, en donde la lucha social se presenta continuamente, y el Partido Popular es una de las más importantes en la institución modelo en este.
en donde se especifica la constitución de un partido político revolucionario y también donde se toma conciencia de la realidad en donde se privilegia lo colectivo sobre lo individual. No obstante a ello, Martina Rosas Pagasa nos habla también un poco de cómo las relaciones sociales las apoderan desde un nivel simbólico. Dicen que desde una legitimación teocrática, legitimidad teocrática es gobierno de Dios, o sea, tiene un mandato divino sobre lo político y lo económico, en donde nos habla de que estas luchas y estas separaciones son totalmente diferentes a las expuestas por Karl Marx. Ahora, en el paradigma del conflicto, nos habla desde el nivel sociológico que se identifica como los movimientos sociales, en donde la sociedad es conceptualizada como un escenario de luchas sociales, al igual que en el paradigma de la alienación, en donde existen las confrontaciones entre intereses que son subjetivamente definidos, o sea, ya tiene una escala y un por qué y un para qué, en donde desde ese campo la intervención social cumple un carácter rígido, el cual logra convertirse en un movimiento social, o sea, un progreso social donde se encuentran estas confrontaciones. Entonces, esta participación conflictiva hace que el sistema social se cree desde una crítica liberalista y donde el mercado, pues la sociedad, las clases, lo vean mucho más aislado que como se debe de tomar. También estas relaciones, según lo que habla Martina, es algo muy cercano, pero igual no dejamos de tener todavía los estados débiles. Somos estados débiles que se expresan con propia sociedad civil y son dependientes a otros países centrales, en donde nuestros conocimientos son de otras partes, pero igual nos tienen ahí, o sea, estamos arraigados a ese conocimiento. Debemos añadir también que en el paradigma del conflicto es muy importante destacar como modelo el sindicato, ya que los sindicatos, al tener un fin en común, se crean para asumir las representaciones y promover intereses económicos, sociales y culturales de los mismos, lo cual va de la mano con este paradigma, ya que se crea y se representa en los trabajadores en el ejercicio de los derechos humanos, en donde estas luchas de intereses se hacen más fuertes cada vez más gracias a este sindicato. Bueno, yo les voy a hablar de lo que son los paradigmas de lo social y las concepciones de intervención sociopolíticas. Para empezar, las concepciones siempre han tenido una tendencia a la resolución de problemas sociales. Entonces vamos a empezar con lo que son las necesidades. Las necesidades, según el autor plantea, se dividen en dos, que son las necesidades objetivas y las necesidades subjetivas. Las necesidades objetivas son aquellas necesidades que el sujeto plantea que requiere. Sin embargo, debe haber un factor externo, en este caso, la persona que va a realizar la intervención debe indagar si realmente esto es lo que dicho sujeto requiere. Si no es así, el profesional es quien debe empezar a buscar las posibles herramientas que permitan que el sujeto se indague y realmente identifique qué es lo necesario. Mientras las necesidades subjetivas, el sujeto las plantea, realmente esto es lo que necesita, el profesional lo que hace es realizar un proceso para satisfacerlas, más no para cerrar solamente un ciclo. Continúa con los procesos. Entonces los procesos también se dividen en dos.
que son los procesos de acción individual y los procesos de acción colectiva. Los procesos de acción individual tienen que ver con la movilización de los recursos y es una acción que puede ser común o simultánea. Un ejemplo de esto son las empresas o los mercados. Es decir, que cuando ellos nacen con un objetivo, con un fin específico. Sin embargo, digamos que no se sientan en una mesa redonda a decir, yo soy escuela y voy a educar, porque se supone que para eso nace. O sea, que no se llega a un mutuo acuerdo cuando se establece eso. Entonces, por eso es un proceso de acción individual. Y el proceso de acción colectiva es más cuando se plantean unos objetivos, se hacen de manera, valga la redundancia, de manera colectiva y se empiezan a trabajar en eso. Sin embargo, va a ser que mi equipo cumpla con el objetivo y yo también de manera individual cumpla con mi objetivo. Siguen los receptores de la intervención, se dividen en dos, deficiarios y portadores. Los deficiarios son aquellos que se los cataloga como los marginales, los pobres, los desviados. Casi siempre se hace con una acción caritativa porque son los pobres. Y estas personas o estos sujetos o estos grupos pues no cumplen con las capacidades para salir de la problemática social a la que se están enfrentando. Así es como se los cataloga según el autor. Y los portadores son aquellos sectores populares, la clase obrera, son los protagonistas del problema. Entonces, son portadores de una cultura distinta que se opone a una cultura dominante. Entonces es ahí donde se busca empezar a realizar algún tipo de proceso que permita que ellos vayan cediendo y así ejercer cierto tipo de dominación en este tipo de población que son los portadores. Y por último están los agentes de la intervención social, que son dos, que son el Estado y la sociedad civil. El Estado, el autor lo define como el obstáculo o el enemigo también. Entonces, es quien no permite que los procesos se den satisfactoriamente, mientras la sociedad civil es quien busca la modernización y el progreso. También queríamos retomar un texto de Margarita Rosas Pagasa que mis compañeras ya han venido hablando de esto. Y es que, como menciona el autor en el último punto, que son los agentes de la intervención social, se considera que el Estado pues no está cumpliendo con su deber a cabalidad. Y el profesional de trabajo social también desde la intervención debería cuestionarse un poco si realmente su intervención está siendo guiada para satisfacer las necesidades de la población o para cumplir con los objetivos establecidos por lo que es el Estado o el gobierno. Bueno, y ya para finalizar me gustaría retomar un último punto del texto de Margarita Rosa Pagasas, que ella hace una crítica a lo que está haciendo la intervención desde trabajo social en el área comunitaria. Primero porque no se tiene, digamos que como un concepto claro, ella dice que hay que enriquecerlo mucho más. Y segundo, porque menciona que el Estado debe empezarse a involucrar más en los procesos, no solamente quedarse en el asistencialismo o ignorar las problemáticas sociales que ocurren en comunidad. Entonces es muy importante retomar estos puntos ya con la lectura mencionada y explicada. Esperamos que todo les haya quedado muy claro y ya en clase intentaremos aclarar todas las dudas.